Buen día, maestras y maestros. Bienvenidos al curso de abuso sexual en educación básica. El tema que hoy les voy a presentar son las conductas saludables y no saludables acordes a la edad. Me presento. Soy la maestra Lucero Enriqueta Arreola Guerrero. Cuento con la licenciatura en educación preescolar. Además, realicé la especialidad de género en educación. Soy educadora sexual infantil. Cursé la maestría en teoría e intervención pedagógica y actualmente estoy estudiando el doctorado en sexualidad humana. Es importante que como docentes, al trabajar con niñas, niños y adolescentes en nuestra práctica diaria, sepamos cómo intervenir en las diferentes situaciones que se nos presentan en torno al tema de la sexualidad, independientemente de la especialidad, el grado o el nivel educativo que estemos trabajando. Recordemos que en México la educación sexual ya es un derecho constitucional, el cual está reconocido desde el año 2019 en el artículo 3. Para ello, necesitamos tener información actualizada para poder dar una respuesta adecuada a las diversas situaciones. Pero sobre todo, para poder identificar cuándo las conductas que presentan las niñas, niños y adolescentes son saludables o no saludables, para poder dar una atención adecuada desde la educación o canalizarlo. Tenemos que tener en cuenta que la sexualidad es una parte inherente al desarrollo del ser humano. Está presente desde el momento mismo en que nacemos hasta la muerte. Inicio la exposición retomando el concepto de sexualidad. La Organización Mundial de la Salud nos menciona que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, que incluye el sexo, las identidades, los papeles sexuales, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción. La sexualidad se vive y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, papeles y relaciones. Pero si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se viven o se expresan siempre. La sexualidad se ve influida además por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, económicos, políticos, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Es importante tener clara esta definición porque vamos a hablar del modelo holónico de la sexualidad, el cual es desarrollado por el doctor Eusebio Rubio Aureoles, en donde nos dice que la sexualidad humana puede ser estudiada como un sistema. ¿A qué se refiere como un sistema? Pues sí, los sistemas son conjuntos de elementos que están en interacción y la interacción entre estos elementos del sistema hace que cuando se consideran de manera aislada, la visión que se obtiene no es tan completa como cuando se tomen en cuenta la interacción de todos sus elementos que la conforman. Este es el principio más conocido de la teoría del sistema general. El todo es más que la suma de las partes. Por otro lado, el holón nos menciona que es una parte de un sistema que a su vez es tan complejo en su organización interna que merece ser considerado como una totalidad en sí mismo. Es una parte, pero a su vez es todo. Los 4 componentes de la sexualidad son el género, los vínculos afectivos, el erotismo y la reproducción. Estos están en interacción para la construcción de la sexualidad. La adquisición de los significados sexuales durante el desarrollo está determinada fundamentalmente por la interacción entre estos 4 holones. La sexualidad se construye a lo largo de la vida a partir de las experiencias con los demás, a través de la convivencia social, la transmisión de reglas culturales y las experiencias internas del individuo que van generando significados para posteriormente dar sentido e integración a la sexualidad. Así, hablamos del género. El género hace referencia al conjunto de ideas, actitudes y valores, así como las suposiciones, emociones y la visión del mundo, que se construye en nuestras mentes como el resultado de nuestro sexo, es decir, de las estructuras biológicas que nos diferencian entre los planos de masculinidad y feminidad. ¿Qué significa para los niños, niñas y adolescentes el ser hombre o el ser mujer? El holón de los vínculos afectivos se refiere a la capacidad humana de formar lazos a través de los sentimientos hacia las otras personas, es decir, cómo nos vinculamos con los otros. Estos están matizados por las ideas, juicios, valores y en general
por la visión que nuestra cultura nos transmite respecto a estas experiencias. El erotismo hace referencia a las sensaciones agradables y desagradables que podemos sentir en nuestro cuerpo. En el adulto se expresa en lo que más comúnmente se identifica como una conducta erótica. Incluye la experiencia del deseo sexual, de diversos cambios típicos de la excitación sexual, como es la erección del pene o la lubricación de la vagina, entre otros, así como la experiencia del orgasmo. Cuando hablamos del olón de la reproductividad, hacemos referencia a la capacidad de reproducirnos, pero varias tareas de la reproducción no dependen de poder tener hijos biológicos, sino de la efectiva realización de las tareas parentales, de paternaje o maternaje, así como la capacidad de crear y de trascender. Esto quiere decir el cuidado hacia los más pequeños, el cómo nos estamos reflejando en las conductas de ser mamá o de ser papá. Ahora hablaremos de las conductas saludables de la sexualidad. ¿A qué nos referimos con una conducta? Pues son las maneras de comportarse de una persona, es decir, sus acciones, lo que hacemos, decimos o pensamos. Y para entender la conducta necesitamos saber qué se pretende con esta o qué le significa a la niña, niño y adolescente al hacerlo. Dentro de las conductas saludables tenemos que tener en cuenta que sus características son una expresión del desarrollo humano integral. Pero también, aunque muchas niñas, niños y adolescentes no las presenten, no quiere decir que tengan algún problema, pues no son una regla que las presenten todos. Recordemos que tenemos nuestra individualidad y hay diferencias entre unos y otros. Tampoco son indicadores de patologías, enfermedades o problemas de salud. Por lo tanto, no es necesario enviar a las niñas, niños y adolescentes a una evaluación por presentar. Por eso es importante identificar cuáles son saludables y en qué etapa de desarrollo sí pueden presentarlas. También tenemos que recordar que se benefician de la educación para ser expresadas en armonía con su bienestar y el de los demás. Se requiere una respuesta del adulto desde la comprensión, la empatía y el respeto, sobre todo con énfasis en la educación y en la orientación. Las conductas no saludables de la sexualidad, por su parte, son los problemas de la conducta sexual. Estas expresiones sexuales que se consideran problemas en diferentes grados. Ellas pueden presentar un reto para los docentes, pero también una señal de alarma, una expresión de demanda por parte de niñas, niños y adolescentes que requieren educación. Los problemas más frecuentes en la sexualidad se deben a la falta de educación en torno a estas temáticas, la inequidad entre hombres y mujeres, así como la falta de límites claros. Debemos de recordar que no todos los problemas de la sexualidad se resuelven de la misma manera, porque la búsqueda de soluciones depende en parte de las causas que preceden a una conducta problemática y por la otra de su agresividad, tanto para el menor como para los demás. Así, los problemas de la conducta sexual quiere decir que no es propia de la etapa de su desarrollo, no tienen que presentarla en esos momentos. Aun cuando es saludable, se debe de intervenir con educación. Es repetitiva y no cede a la educación y por lo tanto puede volverse compulsiva y generarse daño a sí mismo, así como generar vergüenza o malestar en sí misma o en otras personas. También un problema de conducta sexual es el uso de violencia o coerción, amenaza o abuso de poder. La diferencia de edades entre los menores, en donde la función del docente, tenemos que aprender a discriminar lo adecuado de lo que no lo es. Indagar con objetividad de qué se trata esa conducta que presenta el menor. Si es un juego, si es una actividad, qué, cómo, cuándo sucedió, cuál era su propósito y qué le significa a ellos, para poder así atender de acuerdo a la necesidad que presenta. Saber cómo responder, qué información le voy a dar de acuerdo a esa etapa de desarrollo, establecer los límites claros y favorecer, por lo tanto, su atención temprana. Por otro lado, la integración de los olones es importante conocerla. ¿Cómo se encuentran en educación preescolar? Pues podemos decir que la sexualidad de las niñas y niños preescolares se encuentra en sus fases iniciales de desarrollo, donde la característica más relevante de la sexualidad en esta etapa es que los olones que la conforman están nada o poco integrados, porque la sexualidad infantil atraviesa durante preescolar
un complejo proceso de construcción, conocimiento, crecimiento, maduración e integración dentro de un contexto sociocultural determinado. En la primaria, observamos que ya hay una integración de 2 olones. La característica más relevante en esta etapa es la capacidad intelectual que va aumentando con la edad y permite un grado de comprensión significativo de los elementos que la componen, aunque la integración completa debe esperar algunos años más. La integración de los olones en secundaria, durante la adolescencia temprana, en esta etapa, cada olón se ha desarrollado sustancialmente, pues las experiencias vividas incrementan el significado y existen numerosos significados integradores, aunque la percepción de estos en comparación con la complejidad de la realidad sigue siendo parcial. La sexualidad empieza a adquirir un carácter de unidad integral definida por los adultos y este proceso, cuando ocurre de forma ideal, se complementa hacia el final de la adolescencia e inicio de la vida adulta. Es importante tener en claro entonces cuáles son las características saludables y no saludables de la sexualidad para cada etapa del desarrollo. Pues bien, como docentes, es importante tener claro cuándo una conducta sexual es saludable y cuándo no es saludable. Les voy a mostrar un listado de dichas conductas. Estas están separadas por olón y por nivel educativo. En ellas podemos apreciar cómo las expresiones cambian a lo largo del desarrollo. La importancia de visibilizarlas es que cuando una conducta llame la atención, poder intervenir de manera adecuada. Ante la duda, realizar la valorización para su canalización. Así, al mencionar las principales expresiones sexuales infantiles, es importante ser flexibles y recordar que lo que se presentan son pautas generales, ya que existe una gran variabilidad de individuo a individuo. Las conductas saludables de la sexualidad en preescolar en el olón de género, podemos observar que los niños y niñas muestran inquietudes significativas sobre cómo son los genitales externos, muestran curiosidad por tocarlos, por tocar las mamas en las mujeres, también juegan al doctor de manera insistente, cambian de roles, muestran curiosidad y quieren observar otras personas cuando están desnudas o mientras se desvisten. Esta conducta es esperada a esta edad. No así ya en la primaria, porque ya hay límites y reglas en donde ya se va saciando esa curiosidad y se tiene que marcar el límite de la privacidad. Dentro de las conductas no saludables en este olón, podemos hablar de cuando un niño o niña considera un sexo superior al otro. Es decir, hay roles y estereotipos marcados en donde le niegan a trabajar o se niegan a convivir con otro por el solo hecho de ser niño o niña. En esta parte tenemos que trabajar entonces con educación, en marcar reglas, en marcar límites. Dentro de los vínculos afectivos, las niñas y los niños refieren casarse con niñas o niños, parientes, con su mamá o su papá. Recordemos que en esta edad están en el complejo de Edipo. También en este olón presentan celos momentáneos hacia los hermanos menores, en este caso cuando nace algún bebé, o hacia algún progenitor. Expresan inquietud con preguntas relacionadas sobre los matrimonios, las parejas, el noviazgo, y son conductas saludables. Algunas de las no saludables es intentar solucionar problemas utilizando lenguaje o violencia física, conductas manipuladoras o violentas hacia sus padres, o a veces también quieren manipular y denuncian situaciones que no son verdad para dañar a alguna persona y que esté afectado por un regaño o castigo. En la parte de conductas saludables en el olón de erotismo encontramos la autoerotización o masturbación, en donde algunas niñas y niños se frotan con objetos, con sillas, con almohadas y algunas veces pueden hacerlas en público. Esta es una conducta esperada a su edad, pero tenemos que orientarlos en que pueden hacerlo en privado y con las manos limpias, como por ejemplo hacerlo en su recámara o en el baño cuando se están bañando. Es importante nuestra intervención en estas situaciones no solo con las niñas y niños, sino también saber orientar a los padres de familia. Algunas conductas saludables también en este olón es que las niñas y niños muestran interés por el sexo diferente al propio y algunas preguntas sobre los adolescentes. ¿Por qué se acarician? ¿Qué se siente? Las conductas no saludables
En el olón de erotismo puede ser conductas y juegos eróticos persistentes no propios a la edad, donde ellos hacen movimientos oscilatorios con sus cuerpos que denotan una relación sexual. También ellos pueden hacer dibujos que denotan con claridad partes desnudas o actividad erótica entre adultos. Aquí, nuestra intervención consiste en preguntar, en indagar qué es lo que ha sucedido, por qué dibujó eso, en dónde lo ha visto, para poder dar una orientación adecuada. En el olón de reproductividad en preescolar, los niños juegan frecuentemente a la familia, intercalando los roles de papá y de mamá. Ellos también refieren que los bebés crecen dentro del útero. No saben nombrarlo, pero ellos saben en dónde se está gestando un bebé. Algunos mencionan la presencia de unión de dos células, pero no saben cuál es el proceso de la reproducción. Dentro de las conductas no saludables en el rol de erotismo, es que niñas y niños digan que quieren ser mamás o papás a una edad no adecuada, como por ejemplo en la adolescencia, pero también cuando expresan miedo por ser mamá, sobre todo las niñas por miedo al dolor del parto. Es importante recordar que la sexualidad de las niñas y niños preescolares se encuentra en las fases iniciales de su desarrollo. Esto quiere decir que los significados que integran un olón con otro en la vida adulta todavía no se han adquirido y por ello el significado de las experiencias infantiles es relativamente simple, sin las implicaciones que se desarrollan en el adulto. Así, numerosas manifestaciones sexuales infantiles responden a la curiosidad y necesidad de comprensión, o son ejercicios de imitación que les permiten saber qué se siente y entender la conducta de otras personas, por curiosidad, exploración y conocimiento. Recuerda que la reacción ante las diversas conductas que se presenten tienen que priorizar el interés superior de las niñas. Ante ello, tenemos que indagar qué es lo que sucede con esa conducta, qué es lo que nos quiere referir con ella, identificar la necesidad de conocimiento que presentan las niñas, niños o adolescentes para poder educar acorde a ello. Dos son las acciones que tenemos que tener como docente: la intervención educativa ante una situación o la canalización para su evaluación y atención adecuada. Las conductas saludables en el olón de género en primaria podemos observar varias. Algunas de ellas es que incrementa la necesidad de privacidad respecto a su cuerpo, primordialmente en el hogar. Numerosos niños y niñas han iniciado la pubertad, con evidencia en las niñas del botón mamario, algunos niños con la primera experiencia de la eyaculación. Estas son conductas esperadas a esta edad. Las conductas no saludables de sexualidad en este olón son diferentes. Por ejemplo, el uso de apodos o etiquetas en lugar de los nombres correctos de los genitales. Esto ya se había mencionado también desde preescolar. Entonces, es una conducta que podemos ir formando y educando desde edades tempranas. A esta edad no se espera que ellos sigan usando el nombre de apodos para nombrar a los genitales. Otro problema puede ser la pubertad precoz en niñas y niños, en las niñas a la edad de 8 años y en los niños a los 9. También molestia moderada o intensa por la menstruación en niñas. Cuando sucede esto es que hay algún problema y tenemos que canalizar para su atención adecuada. Otra conducta no adecuada puede ser el juego, enseñarse el cuerpo o solicitar que alguien más le enseñe los genitales, aun cuando sea en común acuerdo. Esta conducta ya no es esperada a esta edad. Ya pasamos en la edad preescolar, en la exploración, en la curiosidad por el cuerpo. A esta edad se espera ya el respeto a la intimidad y privacidad. Dentro de las conductas saludables, en el olón de los vínculos afectivos, bueno, pues las niñas y los niños presentan ya enamoramientos y noviazgos, en donde pueden durar algunas horas, algunos días, pero también algunos ciclos escolares. E inician experiencias de besos por experimentar y por curiosidad. Incremento de juegos de abrazarse, de estar con los amigos, de pertenecer a un grupo de compañeros o compañeras. También la desilusión amorosa que se vive con intensidad. Esto es esperado en esta edad. Dentro de las conductas no saludables encontramos los juegos y luchitas o cualquier otro semejante a imitar peleas, las burlas, el abuso, la manipulación entre pares, la discriminación y la exclusión. Referir la presencia frecuente de peleas, discusiones por parte de sus familiares en casa.
referir aún que se duermen con los padres, la expresión de sentimientos de tristeza a través de la violencia. Estas son conductas que requieren atención, nos están indicando que algo está sucediendo y por lo tanto tenemos que dar respuesta a ello. Dentro de las conductas saludables en primaria en el holonderotismo encontramos que el autoerotismo aumenta en frecuencia y se ejerce generalmente de manera privada. También hay una comprensión más compleja y amplia de las relaciones sexuales. Existe inquietud respecto a la edad y circunstancias en que va a suceder la primera relación sexual. Aumenta la presencia de erecciones en los niños y avanzan en estrategias para manejar esta situación en público. Estas son conductas esperadas a esta edad. Las conductas no saludables en el holonderotismo puede ser tomarse fotos desnudos, acariciarse los genitales o masturbarse en público, en el aula, en la escuela, en los baños, en presencia de otros. Es por eso importante identificarlas. Ver y escuchar a los padres tener relaciones sexuales con la intención de hacerlo. Un uso de lenguaje irrespetuoso, de un doble sentido que utilizan a veces los niños y niñas cuando están platicando entre ellos o con los adultos. El movimiento a lo mejor de caderas en el área genital o en las nalgas de otros menores. Expresiones como chúpamelo, jálamelo, mételo, con un énfasis en lo sexual. Las conductas saludables en el olón de reproductividad en primaria son muchas. Dentro de las más destacables son que comprenden en buena medida los principales aspectos de la reproducción. Mejoran una comprensión de la relación de la pubertad con la posibilidad de embarazo. Saben que para tener hijos es necesario tener relaciones sexuales. También hay un gran avance en la maduración de la capacidad reproductiva desde el desarrollo biológico. Asumen la posibilidad de que algún día ellos quisieran ser padres y ocasionalmente piensan en ello. Dentro de las conductas no saludables en este olón es que las niñas puedan creer que están embarazadas por un beso o un abrazo, o a lo mejor por una molestia intestinal. Ya no es esperado a esta edad. Referir que se quiere ser mamá o papá, pero por obligación, porque así los padres lo indican. Que los ciclos menstruales en las niñas sean irregulares o que muestren mucho dolor. Recuerda que los problemas de conducta sexual en la primaria requieren tanto de educación como canalización. Es importante cómo nos vamos a dirigir a los padres de familia. Tiene que ser con una actitud profesional y ética para evitar interpretar o diagnosticar alguna conducta y cuidar que los padres no se sientan lastimados o culpables por nuestros comentarios. Ahora hablaremos de las conductas saludables en la secundaria. En el olón de género encontramos diversas. Dentro de estas se encuentran los cambios de estado de ánimo constante por parte de los jóvenes, así como una sensibilidad emocional y física. Pero también ellos muestran algunas veces preocupación intensa por su figura corporal o por su imagen. Es señal saludable de cuidado y aprecio personal. Ahora voy a hablar de las conductas saludables en la secundaria. Dentro del olón de género encontramos diversas. Dentro de estas se encuentran los cambios de estado de ánimo y sensibilidad emocional y física en los jóvenes, pero también a veces muestran una preocupación intensa por su figura corporal, señal saludable de cuidado y aprecio personal. Esta conducta ya no es saludable cuando muestran desagrado importante hacia su figura e imagen, es decir, ya no es una preocupación por verse bien nada más, sino que empiezan a criticar su cuerpo, su imagen corporal y pasan a una frustración que la depositan en agresiones considerables y daño a su salud, principalmente a través de dietas severas o consumo de sustancias para modificar su cuerpo. Puede asociarse a trastornos de alimentación como la bulimia y la anorexia e incluso llegar a la violencia autoinfligida. Dentro de las conductas saludables en el olón de los vínculos afectivos encontramos el noviazgo. Es una característica en esta etapa, pues cuando el noviazgo es fundamentalmente saludable, se nutre la autoestima, el cariño y las capacidades para dar y recibir. Es capaz de distinguir entre sus deseos y el del grupo de pares y autorregularse, respetar el derecho de los demás. Puede distinguir entre el amor y la atracción sexual. En las conductas no saludables en este olón encontramos el acoso escolar entre pares, es decir, el bullying, la violencia física, verbal, sexual o social que es intencional.
la cual refleja un desequilibrio de poder y es repetitivo. También muestran dificultad para relacionarse o enfrentarse en situaciones nuevas, o algunas veces actúan con violencia para ejercer control sobre la pareja. También una conducta no saludable son ideas tradicionales e injustas y erróneas sobre cómo es el amor, donde dicen que por amor debe darse todo o por amor se tiene que sufrir, que es doloroso e implica sacrificio. En las conductas saludables en el olón de erotismo encontramos que se incrementan los sueños, las fantasías y pensamientos eróticos. Hay un interés mayor por la pornografía, por saber cómo son las relaciones sexuales, cómo es el cuerpo, o bien pueden usarla como estímulo para desencadenar la respuesta sexual humana, como lo es el deseo, la excitación o el orgasmo. También muestran interés hacia la prevención de infecciones de transmisión sexual y sus consecuencias. Expresan su propia sexualidad respetando el derecho de los demás y buscan nueva información para enriquecer su sexualidad. Así, las conductas no saludables en sexualidad en este olón son el acoso, el hostigamiento, el abuso sexual, el estupro, violación o grooming. Mostrar una conducta erótica no adecuada a la edad, es decir, una conducta precoz. Tener conductas sexuales de riesgo como el coito no protegido, cruising, sexting y diversos retos que se presentan en redes sociales. Tener una masturbación compulsiva o dificultad para poner límites y negociar el avance erótico con la pareja, así como adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual. Dentro de las conductas saludables en el olón de reproductividad en secundaria, las y los jóvenes muestran interés por los diversos métodos anticonceptivos, así como los métodos asociados a la prevención. Comentan que no tienen deseos de embarazarse, saben que no es lo mejor en este momento. También consideran a la familia como una fuente de apoyo muy valiosa. Las conductas no saludables en el olón de reproductividad encontramos el embarazo adolescente, en donde las jóvenes de 16 años corren un riesgo de defunción materna 4 veces mayor que en mujeres de 20 a 30 años. Las jóvenes de 15 años muestran una tasa de mortalidad en los neonatos, en la cual es 50% superior. Recuerda que en esta parte de la educación de la sexualidad es importante orientar con el marco de los derechos y las responsabilidades humanas según las capacidades de los alumnos. Tenemos que evitar subestimar la intensidad de la experiencia del amor platónico, la desilusión o preocupación por la imagen corporal. Asimismo, favorecer el bienestar como elemento central de la salud. La salud sexual se logra cuando se respetan, ejercen y reconocen los derechos sexuales. Por otro lado, es importante reconocer el marco jurídico, que son todas las leyes y reglamentos que rigen nuestra labor docente en favor y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Dentro del marco jurídico, en la Secretaría de Educación Pública se cuenta con las orientaciones para la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Este documento es la base para la elaboración de los protocolos en todas las entidades federativas, el cual tiene como objetivo proporcionar los elementos conceptuales, estrategias y mecanismos para la atención y prevención en casos de violencia sexual en las escuelas de educación básica, pública y privada, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los alumnos y alumnas, sensibilizar a la comunidad educativa para provocar una respuesta contundente en favor del respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, contamos con diversos documentos que fortalecen nuestra labor docente, como lo es el Programa Nacional de Convivencia Escolar, el fichero de actividades didácticas para promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela, así como la guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica, especial y para adultos en las escuelas públicas de México, los cuales mencionan las responsabilidades de la comunidad educativa, padres, madres y tutores, personal administrativo, personal docente, personal que forma parte del plantel, directores, subdirectores y supervisores. Espero que la información brindada sea de utilidad en el trabajo en favor de las niñas, niños y adolescentes, para garantizar el derecho a la educación integral en sexualidad y favorecer así un desarrollo saludable a través de las experiencias que se puedan facilitar, promover, evitar o eliminar desde la escuela.
Por su atención, muchas gracias.